Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te bendiga grandemente y te siga usando, y agradecemos por esas palabras que nos has hablado en esta ocasión. Para esta mañana tenemos este tema: el misterio mayor del reino de los cielos. Buscamos en nuestras Biblias. Parece se me quedó en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 1 en adelante, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Pone allí dos varones. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y nos dice también en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 10, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Vamos a hacer una pausa en eso. Acá en San Lucas dice, capítulo 20, verso 11: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos varones con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Él nos dice en un escrito, dice:
la sangre de Jesús disculpen. Dice, la sangre de Jesús en la cruz es la sangre del cuerpo humano de Dios, en el cual, y él escribe ahí entre medio, dice, la sangre del cuerpo humano de Dios, y pone, creado por Dios a través de su Espíritu Santo, y ahora ha estado adoptando hijos e hijas por medio de su Espíritu Santo. Sigue diciendo, en el cual Dios se hizo carne y habitó en él en toda su plenitud. Y cuando fue glorificado en la resurrección, resucitó glorificado. Y hubo intervención de los ángeles en su resurrección. Estaban presentes en la cueva. Y habrá intervención angelical para la resurrección y rapto de la iglesia novia de Cristo. Y también en otro escribe, cuando Cristo resucitó, hubo 2 ángeles en su tumba. Y pone, y él viene con sus ángeles. Y sigue acá diciendo en Hechos, verso 11 del capítulo 1, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En el libro de los sellos, esta escritura la leyó en este mensaje, pero quiero leerla para citarle algo que él allí escribió en la página 464. Dice 469. Dice, ¿notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro? Me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y 1 arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el 7º ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Y pone, Moisés levantó a Elías. Ahora, aquí está. Era el que tenía el 7º sello. Pone, Moisés y Elías tiene la segunda venida de Cristo. Lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Y el hermano Wina escribe la pregunta, ¿quién será el hombre en quien se cumpla la segunda venida? Amén. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este 7º. Y pone la segunda venida del Señor. Nos dice aquí en este mensaje que colocamos en el estudio bíblico de hoy, de este tema, el misterio mayor del reino de los cielos, predicado el 18 de agosto del 97 en Monterrey, México. Es el mensaje que vamos a estar escuchando y viendo en esta ocasión. Uso la escritura de San Mateo 24 del 1 al 3 y San Mateo 24 del 27 al 31. Y en este extracto, la primera y segunda venida del Señor Jesucristo reflejada
predicado el 22 de noviembre de 2005 en Quito, Ecuador. Dice: la primera venida de Cristo fue el cumplimiento de los reflejos, de los tipos y figuras de la primera venida del Mesías, y la segunda venida de Cristo será el cumplimiento de todos los tipos y figuras que hablan de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Por lo tanto, estamos en esta tierra esperando la materialización de los tipos y figuras de la segunda venida de Cristo. Allí en Hebreo nos habla el apóstol Pablo que la segunda venida del Señor es sin relación con el pecado. Dice Hebreos capítulo 9, verso 27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para llevar a los que le esperan. Y sigue diciendo: ¿y cómo va a ser cumplida la segunda venida de Cristo? ¿Cómo fue cumplida la primera venida de Cristo? En forma sencilla, pero conforme a como dice la Escritura, conforme a los tipos y figuras, conforme a las profecías, conforme a como fue establecido por Dios. No puede venir el cumplimiento de la segunda venida de Cristo de una forma contraria a los tipos y figuras. No puede venir contraria a las profecías. La segunda venida de Cristo tiene que ser conforme a las Escrituras. Nos dice: en el mensaje La segunda venida del Señor, predicado por el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, dice: ahora, eso puede parecer como una muy rara escritura para la segunda venida de Cristo, pero está hablando de la segunda venida de Cristo. Él está leyó Evangelio según San Lucas capítulo 15, verso 8. Está haciendo referencia a esa escritura. Dice: y este gran tema que tenemos aquí ante nosotros ahora es uno de los temas más importantes en la Sagrada Escritura completa. No hay nada tan importante como la venida del Señor Jesús, porque si Él no viene, entonces hemos sido hallados testigos falsos. Nuestros muertos que están en las tumbas están perdidos y no hay esperanza dejada para nosotros si Jesús no viene visiblemente la segunda vez. Y en la mismísima luz de la segunda venida fue tan importante que esta Semana Santa que estamos acercándonos ahora, que Jesús, cuando se le estaba acercando en la primera vez en las sombras de la cruz, Él habló muy poco de su muerte, entierro y resurrección. Él habló más de la segunda venida que lo que Él hizo en su muerte, entierro y resurrección. Así que a la luz de esto debe ser un tema muy importante. En el Viejo Testamento hay muchas veces más escrituras en el Viejo Testamento concerniente a la segunda venida de Cristo. Y él escribe al lado Gabriel. Hay muchas veces más escrituras en el Viejo Testamento concerniente a la segunda venida de Cristo que las que hubo en la primera venida de Cristo. Todo lo de la raza humana hoy día, después que la expiación ha sido hecha, descansa solamente sobre la segunda venida del Señor.
Ahora tenemos religiones diferentes y tenemos motivos diferentes y teologías diferentes, pero nuestra religión cristiana está basada solamente sobre muerte, entierro y resurrección y la segunda venida del Señor. Oh, es una pregunta importante. ¿Y cómo estamos acercándonos ahora a mis más sinceros pensamientos? Estamos viviendo en las mismísimas sombras de su segunda venida. Dice, la sombra de la segunda venida de Cristo reflejándose en el séptimo ángel. Escribe él allí. En cuanto a eso, a mi manera de verlo, por la luz de la Escritura, no hay una esperanza dejada para la iglesia excepto la segunda venida del Señor. Y le escribe la única esperanza de la iglesia, la segunda venida del Señor. Y para tener una confirmación de quién es el precursor de la segunda venida del Señor, el reverendo William Branham, la misma venida del Señor vindicaría, dice en la página 369, dice abajito, dice, aunque él no será popular, sí será vindicado por Dios, así como Jesús vindicó a Juan, el Espíritu Santo vindicó a Jesús. Nosotros podemos tener la confianza que este hombre será primeramente vindicado por el Espíritu, obrando en su vida con hechos de poder que serán indiscutibles y no hallados en ningún otro lugar. Y Jesús mismo, al volver y poner con Moisés y Elías, le vindicará así como lo hizo con Juan. Juan testificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, y pone Elías, testificará que Jesús viene, y pone Moisés y Elías. Y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. Esa es la evidencia final, que este hombre es en verdad el profeta de Malaquías 4, porque Jesús mismo aparecerá, y pone Elías y Moisés, al final de la iglesia gentil. 1977, escribe ahí. En los últimos 3 años y medio de los 1954 años. Entonces será demasiado tarde para aquellos que le han rechazado. Y sigue aquí en este mensaje Revelación capítulo 5, o sea, Apocalipsis capítulo 5, la parte 1 de esta serie que el hermano Branham estaba predicando. Dice, ahora, página 36, ahora hubo un tiempo cuando esto estaba en disputa, desde el 40º día, desde el principio del primer día de la limpieza del santuario. Oh, Cristo fue al Calvario. Habían 40 días hasta la ascensión. Eso estaba en debate. Si el grupo de Satanás lo tomaría y diría que él no se levantó de los muertos. Ellos comenzaron un anuncio desde entonces diciendo, los discípulos vinieron y se lo robaron de noche. Arriba él pone la disputa por 10 días de silencio, tipo de la media hora.
Él escribe también ahí la limpieza del santuario. Y miren lo que dice acá en Revelación capítulo 5, pero la parte 1. Dice: el propiciatorio al cual nadie podía acercarse a menos que hubiera una expiación allí para una persona. Única manera que el santuario, cuando era rociado de la sangre, entonces llegó a ser un propiciatorio. Pero después que la sangre fue quitada, entonces llegó a ser una silla de juicio. Oh, vaya, nadie podía soportar los juicios de Dios. La única cosa que podemos esperar es misericordia, no juicio, no justicia. No podemos acercarnos a su justicia. Y pone Moisés y Elías: ¿por qué su justicia? ¿Por qué su justicia? Él tendrá que guardar su palabra, y guardando su palabra, el día que de él comiereis, ese día moriréis. ¿Quién quería justicia? Yo no quiero justicia, yo clamo por misericordia. Vaya, deje que la misericordia de Dios y el propiciatorio es rociado. Pero había un tiempo de limpieza del santuario, cuando era tribunal mientras la sangre fue quitada del asiento. Ahora, estamos acercándonos a ese tiempo ahora. Estamos ahora acercándonos a esa edad. Y pone la edad de la piedra angular. Una limpieza del santuario y el juicio viniendo sobre la tierra. ¿Ve? Mientras que la sangre esté allí, Dios no puede destruirla, la tierra. Pero la tierra, mientras que la sangre esté allí, nadie es un pecador delante de Dios. Todo el mundo está bien, porque hay una expiación para nosotros. Pero si usted falla en aceptar esa expiación y entra en su presencia, entonces usted es un pecador. Usted está más allá de la misericordia. Entonces usted se ha juzgado a sí mismo. Pero ahora, mientras hay misericordia, pero cuando la limpieza del santuario venga, y él pone 1974, el 1977, ese tiempito, mira cómo refleja Dios ahí, ese tiempo, lo que va a estar ocurriendo en nuestros días. Pero cuando la limpieza del santuario venga, la sangre sale del propiciatorio. Entonces la ira de Dios cae sobre la tierra. Oh, vaya, Dios, sé misericordioso con nosotros, que no seamos hallados en ese día sin las misericordias de Dios. Y sigue acá, donde nos detuvimos acá en este mensaje, Revelación capítulo 5, parte 1, página 36, dice, sigue diciendo: usted ha leído la Biblia. Y él dijo que su gente vino de noche y se lo robaron y pagaron a los soldados para que dijeran eso. Pero eso estaba en controversia. Bien, realmente quizás eso pertenece a la organización. Entonces la cosa entera pertenece a ella. Pero en el 50º día era el día de Pentecostés. Y el dueño legítimo descendió entre ellos. Aleluya. Y mostró que no era la organización, que era una llenura del Espíritu Santo. Arras de dinero a su iglesia que no sería controlada por organizaciones y demás. Serían las arras del bautismo del Espíritu Santo con poder y amor de Dios. Amén. Oh, ¿no le hace eso algo a usted? El poseedor legal. ¿Dónde estaba eso? En las manos de Dios. ¿Ve? Él no podría tenerla después de 50 días. Y él pone: en el año del jubileo, todo regresa a su dueño original. Y también escribe: no podrá retenerla después
de 50 años, año del jubileo. ¿Ve? Él no podía retenerla después de 50 días. Usted lee eso en Levíticos. Allí en las leyes dice que ellos no podrían, el dueño original. Eso tenía que regresar a las manos del dueño original después de 50 años. Todos sabemos eso. Usted ha leído eso muchas veces, ¿ve? Tenía que regresar a su dueño original después de 50 años. Y un día, por el lado, un día es igual a 1000 años. Y acá también este mensaje, vamos a seguir un poquito más acá y luego continuamos aquí en el mensaje de la nota musical del día postrero, predicado el 9 de noviembre del 1999 en Buenos Aires, Argentina. Dice: y antes, vean ustedes, de llegar a esa apertura, pues la tercera etapa estará, pero no en un espectáculo público, sino en forma reservada, abriéndonos las Escrituras, dándonos a conocer los misterios contenidos en la Biblia para este tiempo final, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final y revelándonos el misterio del séptimo sello, que es el misterio más grande de los cielos, que fue abierto en el cielo. Y cuando fue abierto en el cielo, en el capítulo 8 del Apocalipsis, verso 1, hubo silencio en el cielo, como por media hora. Esto fue para que el enemigo de Dios no supiera lo que era el séptimo sello, para que no pudieran surgir imitaciones. Lo mismo que ocurrió allí, que lo leí que le escribió, esos 10 días de silencio equivalen a la media hora del séptimo sello. Y él acá en un escrito pone: en un tiempo de una apertura para la iglesia novia. Ahora, ¿cómo comenzar esa apertura? En un tiempo de una apertura para la iglesia novia, será que habrá una manifestación plena de Dios en su iglesia novia. Y eso será la tercera etapa en una gran carpa catedral. Y eso dará comienzo a la fe de rapto. Sigue diciendo aquí: y ahora será el séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, el cual será revelado a la iglesia de Jesucristo en el día postrero. Y esa revelación solamente puede venir a la iglesia por medio de Cristo manifestado en su ángel, en el cual Él pondrá su palabra en su corazón y en su boca, para que le dé testimonio de estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Y le muestra a la iglesia las que están siendo cumplidas, las que ya se han cumplido y las que están en proceso de cumplimiento y las que están para más adelante ser cumplidas. Y con esa revelación de las cosas que deben suceder pronto, siendo dada esta revelación por Cristo a través de su ángel, son pescados los peces grandes que completarán la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes, esos 153 peces representan a los escogidos. Sigue diciendo aquí: y la puerta abierta en el cielo, predicado el 31 de diciembre del 1995 aquí en Calley, Puerto Rico, dice: es en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, en el día postrero, donde estaría la voz de la trompeta final,
esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo en el día postrero, hablándole a su iglesia por medio de su ángel mensajero, su ungido final, su profeta final, para así todas las cosas que su iglesia necesita saber para tener la fe, para recibir la fe, la revelación del rapto, recibirla y así ser raptada, transformada y raptada como Dios lo ha prometido. Por eso es que se requiere en el día postrero reconocer que Cristo es la puerta abierta al cielo en su primera venida y en su segunda venida para ir al cielo a la cena de las bodas del Cordero. Hay una puerta abierta en el cielo en Apocalipsis capítulo 4, y cuando Juan en la visión entró por ella, llegó al cielo, entró al cielo, así como todos los escogidos de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero entrará por esa puerta abierta en el cielo, por la segunda venida de Cristo. Esa puerta abierta en el cielo, y entrará en el rapto que Cristo ha prometido. Seremos transformados y raptados y nos iremos a la cena de las bodas del Cordero. Y en este mensaje, Revelación capítulo 4, la parte 1, nos dice: página 26, abajo dice: en este lugar entonces él vio la venida o el ensayo. ¿Y qué fue la primera cosa que él vio? La primera cosa que él vio en la venida fue a Moisés. Representó los santos muertos que serían resucitados. Elías estaba en pie allí. Deseo que se den cuenta lo que sucederá. Allí estaba Moisés primero. Esas son todas estas 6 edades en las que ellos durmieron, 6 edades de la iglesia. No solo eso, pero allí estaba Elías, el mensajero del día final con su grupo, transfigurado y raptado. Amén. Ahora en el futuro, esperando la venida. Y por el lado la venida del reino, la venida del Hijo del Hombre. Y abajito dice: y Jesús le dijo: ¿qué a ti si él queda hasta que yo venga, hasta que yo retorne? ¿Qué es? Y los discípulos cometieron un error. Ellos dijeron que Jesús dijo que él iba a vivir hasta la venida. Pero Jesús no cometió error alguno. Aquí mismo en Revelación capítulo 4, Cristo cumplió su palabra. Él llevó a Juan al cielo y ensayó la cosa completa a él. Gloria, él vio la escena por anticipado. La vio justamente como si él viviera en la tierra y vio acontecer todas las edades de la iglesia y la venida del Señor. Todo el libro de Revelación. Y bueno, Juan vio la venida del Señor. Y sigue diciendo: ven cuán infalibles son sus promesas. Ahora todavía Jacobo, él no, Juan, cualquiera del resto de ellos, ni aún habrían permitido a Pablo verlo, contarlo, nada. Él dijo: ¿qué a ti si él queda hasta que yo venga? Y siendo que ellos dijeron eso, él solo escogió a Juan y lo raptó. Le mostró toda la cosa aún antes que muriera. Escribe: yo quiero que él quede hasta que yo venga. Así que él vivió la cosa entera. Le mostró lo que sería. Y hay otra parte también.
en la página 34 de este mismo mensaje. A mitad de la página dice: Él le dijo a Pedro, Jacobo y Juan, y ellos parados allí, todos sus discípulos, dijo: algunos de ustedes no verán muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y pone iglesia. Él le dijo a Juan, Pedro dijo: ¿qué tú vas a hacer con él? Con ese individuo. ¿Qué ha de sucederle? Él dijo: ¿qué a ti si él me ve viniendo? ¿Qué a ti si él me ve viniendo? Y él le permitió vivir para verlo. Después que el resto de ellos estaban muertos, se habían partido, Juan vivió para ver la venida del Señor ensayada en poder. Toda la escena puesta desde su tiempo hasta que los judíos fueron consumados y el milenio fuera introducido. Y Juan vio cada pizca de esto y el milenio terminal. Y pone la Odisea. Y la edad del reino empezar. Así que él cumple su palabra. ¿No lo hace él? Lo señalaremos en el segundo versículo. Si el Señor lo permite, empezar el tercer versículo en la mañana. Bajemos nuestras cabezas. Y pone la santa convocación. Es igual a año del jubileo. ¿Cuántos esta noche en esta iglesia que saben, mi hermano, esa hermana, que ustedes van a ser convocados algún día, si están o no listos, si están o no preparados? Ustedes van a ser convocados para encontrarse con Dios. Esa trompeta, pone Moisés, la toca, va a sonar, y cuando lo haga, esta sonará para tu condenación, y a donde usted nunca vivirá otra vez, y usted será atormentado en un abismo del infierno del diablo por tal vez millones de años. O ellos le llamarán, Moisés y Elías, a lo alto para encontrarse con los santos gloriosos. El trono de juicio, escribe él, sale la trompeta. Y cuando dice ellos, pone Moisés y Elías. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice: justamente tan seguro como Dios cumplió su palabra a Pedro, Jacobo y Juan, justamente tan seguro como Él la cumplió a Juan el amado, el revelador, justamente tan seguro como Él cumplió su promesa a través de las edades de la iglesia. Es esa certeza que Él prometió en estos últimos días, que Él enviaría en una lluvia tardía y traería el mismo espíritu que estaba sobre la tierra en Él. La luz vendrá en el tiempo del anochecer y mostrará el mismo poder, las mismas señales, y todo lo que Él hizo en su día, Él lo mostraría otra vez en esta puerta abierta en el día final. Aquí está. Nosotros la tenemos perfectamente con nosotros ahora. El Espíritu Santo, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted es predicación a usted, es enseñanza para usted. Está tratando que usted logre ver lo que es correcto y erróneo. Es el Espíritu Santo mismo hablando a través de labios humanos, operando entre seres humanos, tratando de mostrar misericordia y gracia. Y le pone al lado la enseñanza. En la puerta abierta, Apocalipsis 4, 1. Y sigue diciendo: esa puerta abierta en el cielo, esa puerta abierta en el cielo es la segunda venida de Cristo en el día postrero. Esa puerta se abre en la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, se cumple en la iglesia del Señor Jesucristo. Y se da a conocer este gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en el día postrero, revelándose
manifestándose por medio de su ángel mensajero. Y aquí en el mensaje de restauración del árbol novia dice: yo le creo con todo mi corazón. Y nosotros también. Él podará toda rama organizacional hasta que quede tan solo la copa del árbol. Allí Él tomará su fruto. Dios lo ha cortado y no vendrán ante la presencia de Dios. Están muertos. No saldrán en la primera resurrección, pero estarán con el fruto de la vid original de Dios. Ellos estarán en el grupo organizacional, pero no vendrán con el fruto de la vid. Vean, Dios nunca puso una organización. La iglesia fundó la organización y Dios cortó su línea de vida, lo separó del árbol. Su fruto es organizacional, pero si la vid verdadera echa alguna rama, producirá los mismos frutos que el original. El primer árbol creció y Roma envió sus insectos para destruirlo. Pero esta vez Dios producirá un árbol que crecerá tan alto que Roma no podrá tocarlo. Y él escribe al lado: la carpa. El árbol va de un lugar a otro, de una dispensación a otra, y pone de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, lo escribe allí. De Lutero pasa a Wesley, de Wesley a Pentecostés, y de Pentecostés pasa a la palabra. Pasa a la palabra. 4. Recuerden que la cuarta vigilia es que Lázaro fue resucitado. Por el lado resurrección. Es resurrección de nuevo para el verdadero creyente de su simiente verdadera palabra. Es Pascua, resurrección. Dios tiene pueblo por doquier. Ha llegado la resurrección, ha llegado Pascua para ellos. ¿Por qué? Ellos han resucitado. Amén. De credos y denominaciones han salido de ellas. Es Pascua otra vez. La simiente real ha estado escondida en las raíces. La palabra escondida allí por años y años, y ahora comienza a ser revelada. Es Pascua. Predestinados desde la fundación del mundo, esta iglesia ha comenzado a ponerse de pie. Y en este último extracto que leeremos en la página 429, abajo dice: pero cuán triste nos hace sentir esta edad cuando nos damos cuenta de que cada gran movimiento de Dios, y hubo muchos, se descuidó en este detalle. No arrojaban la doctrina del nicolaísmo, pues todos se organizaron y murieron. Entonces entraron en denominaciones para retener a los muertos espirituales en campos falsos de alimento. Ellos no lo sabían, pero cada grupo estaba manchando con ese mismo error. Y cuando la lumbre del avivamiento estaba bajando, la organización se apoderó de ella y la gente se convirtió en denominaciones. Recuerden que eso ocurre cuando Dios se lleva a su mensajero, decía nuestro hermano Branham en una parte, y viene y se organizan, se denominacionalizan, y ahí
esa edad muere. Pero él dice que en esta edad no va a ocurrir eso. Y en esta página 430, abajo dice, es tiempo, un poquito antes, a mitad, la mayor parte no vienen en una actitud emocional o deseosos de algo físico en vez de algo verdaderamente espiritual. ¿No es esta edad semejante al día en que Noé entró en el arca y se cerró la puerta? Pero Dios conservó el juicio por 7 días. Ni una sola alma fue literalmente convertida a Dios en aquellos 7 días de silencio. Es el tiempo de la cosecha. Entonces tienen que llegar a la escena en esta edad aquellos quienes traerán el trigo y la cizaña a la madurez. La cizaña ya está madurando con gran rapidez bajo maestros corruptos quienes guían a la gente fuera de la palabra. Pero el trigo también tiene que madurar, y a él Dios está mandando el profeta mensajero con el ministerio vindicado para que él sea aceptado por los escogidos. Ellos le escucharán, así como la primera iglesia escuchó a Pablo, y madurarán en la palabra hasta llegar a ser la novia de la palabra, y las poderosas obras serán halladas en ellas, las cuales siempre acompañan la palabra pura y a la fe. Vamos a leer esta partecita aquí que lo tenía puesto aquí. En las alas de una blanca paloma. Mire qué hermoso esto aquí, dice página 5. Pero de la misma forma, cuando yo estaba en la montaña observando a un águila, y pone allí Apocalipsis 1, Apocalipsis 7, Apocalipsis 22:6, Apocalipsis 22:16 y Apocalipsis 19, observando un águila. Ustedes conocen la historia. Yo dije, es bueno estar aquí, Señor. Como Pedro dijo, podemos edificar 3 tabernáculos, pero en la falda de la montaña, por las edades pasadas, los enfermos y los afligidos están esperando, los perdidos y moribundos están esperando. Así que obremos mientras es de día, y algún día las alas de un águila blanca bajarán sobre Moisés y Elías, y él nos llevará lejos. Águila blanca, Moisés y Elías. Vamos a ponernos en pie y dejamos en este tema tan importante que es el misterio mayor del reino de los cielos, lo cual es la primera y segunda venida del Señor.